Tenemos también como invitado al doctor Luis Ernesto Bustamante, jefe del Instituto Nacional de Salud. Buenas tardes, doctor. Exitosa. Buenas tardes, Fátima. Por si acaso mi nombre no es Luis Ernesto. Ernesto, ¿verdad? Ernesto, No, sí. le pusimos un nombre de más. Sí, yo sé, siempre lo hacen, pero esta vez no se preocupe, doctor. Más bien la disculpa del caso. Bueno, doctor. No pasa nada. Doctor, la pregunta, ¿no? Entiendo que en toda esta revisión de la data hay también una reducción del 50% de pruebas moleculares. No estoy segura respecto de hace cuánto tiempo. Entiendo que debe ser de cuando teníamos mayor cantidad de uso, pese a que se ha comprometido, ¿verdad?, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, a que esa sea ya la prioridad. ¿Qué está pasando, doctor? No, hace un mes se estaba haciendo un promedio de 5.200 pruebas moleculares por día. Pero durante, digamos, toda una semana, promediando toda una semana hace un mes. Pero promediando la semana pasada, por ejemplo, se ha hecho solo 3.311 pruebas por día, que es un número sustancialmente menor al que existía hace un mes. O sea, en vez de estar subiendo la cantidad de pruebas moleculares que se realiza, están disminuyendo. Y eso es contrafáctico, digamos, respecto de lo que se supone debería estar ocurriendo, porque se supone que hay reactivo suficiente, hay equipos, hay laboratorios, no hay ninguna justificación, salvo que haya un fuerte stock de pruebas rápidas y se quiera seguir usándolas para gastarlas, ¿no? El problema es que si eso sea... Sí, disculpe, ¿sí? No, diga, doctor, ¿cuál es el problema si eso sigue así? No, el problema es que justamente hoy más que nunca, que estamos entrando a fase 4, necesitamos usar pruebas moleculares para poder establecer quién está infectado tempranamente y poderlo aislar, o sea, hacer lo que se llama rastreo de contactos, porque de otra manera no vamos a reducir los contagios y se corre el riesgo de que una fase 4 pueda fracasar al punto en que tengamos que volver a la fase 1, o sea, cuarentena total. O sea, es muy peligroso. O sea, en este momento estamos jugando con fuego y es tratando de abrir la economía, pero sin estar detectando los contagios como se debe, que es mediante rastreo temprano de contactos y con una identificación temprana de infectados, pero por prueba molecular, no por prueba rápida. Correcto. Por prueba molecular. Correcto. Le comento que estamos también con Cristian Hubelker en la línea. Doctor. Hola, Cristian. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Le habíamos puesto nombre de galán de novela venezolana. ¿No te parece? Sí, oye. Doctor, a ver, yo le quería preguntar, ¿por qué no estamos ya, digamos, con un stock grande de pruebas moleculares? Es decir, el argumento al inicio respecto de que las pruebas moleculares pues estaban agotadas en el mundo, ese argumento ya no es válido. Y segundo es si es que, de acuerdo a su experiencia, en su paso por el INS, pues eso de lo que hablamos hace un tiempo, la ruta, ¿no? La carretera para que todos esos, digamos, emprendimientos científicos puedan ver el mercado, puedan ver el uso en personas de las pruebas moleculares rápidas, la Cayetano Heredia, la Universidad Católica, si es que ya se definió los pasos a seguir. Y la otra pregunta vinculada a ese tema también, doctor, era si es que es cierto que el INS ya ha desarrollado una prueba molecular rápida. Sí, la respuesta es sí a todo. Sí, en realidad sí a todo, pero con bemoles, ¿no? O sea, la última pregunta, que el INS ha desarrollado una prueba rápida, sí, pero también lo ha hecho la Universidad Cayetano Heredia y también la Universidad de Tumbes, y todos ellos quieren validar sus pruebas. Y si bien es cierto, se estableció una especie de mecanismo para validar las pruebas, y se ha hecho pues, básicamente una declaración lírica, porque hasta ahora no veo ninguna prueba validada. Entonces, eso me preocupa. No se está haciendo la cantidad de pruebas moleculares. Y eso que y cuando yo digo no se hacen las pruebas que se deben hacer, estoy tomando en cuenta los reactivos para las pruebas clásicas PCR, esas que demoran 4 horas en hacerse. Las pruebas moleculares rápidas, estas en las que están contribuyendo científicos de diversas universidades peruanas, esas son las que requieren validación. Claro. Y hay demora por parte del Ministerio de Salud en cuanto a establecer la ruta adecuada para la validación. Correcto, pero doctor, entonces quiere decir que
todavía esos desarrollos de universidades como la que hemos mencionado, todavía no han validado, pero esa ruta ya se definió. Bueno, la ruta en el sentido de que si se decidió usarlas, no, porque... La ruta en el sentido de que lo que reclamaban era de que no estaba claro el mecanismo para poder validar sus pruebas moleculares rápidas. Es decir, el INS, el Ministerio de Salud y GEMI no les había dicho qué tenían exactamente que hacer para poder validar la prueba y empezar en una alianza con algún laboratorio, empezar a producirlas para que lleguen a todos los peruanos. Lo que se ha hecho es establecer unas pautas que son bastante genéricas y líricas, pero nada concreto. O sea, no se ha dicho, por ejemplo, tienen que ustedes hacer 3.000 casos o 300 casos o 250 casos. Tienen además que correr, por decir, verificar que no haya reacción cruzada con dengue, correr, por ejemplo, muestras guardadas del año pasado, donde no había coronavirus de este tipo. No sé, o sea, tiene que haber pautas, y esas pautas parece que no han sido establecidas. No están claras todavía. Solo se Correcto. ha dicho que tiene que haber, pero no se ha dicho cuáles son. Y en consecuencia... Claro, pero bajo esa premisa, entonces, es imposible que alguien llegue a la meta si es que finalmente no existe camino alguno para llegar a esa meta. Ahora, lo que anunció el INS como prueba rápida, ¿es una prueba molecular rápida o es una prueba molecular rápida siempre, pero con estos reactivos, digamos, del orden de las moleculares clásicas que demoran entre 4 horas? ¿Y cómo el INS sí podría haber desarrollado y validado una prueba molecular rápida y los otros no? Ahí está la pregunta. La técnica que ha desarrollado el INS es esencialmente muy parecida en cuanto a sus fundamentos técnicos a la de la Católica y a la de Cayetano Heredia. Usan la técnica que se llama PCR isotérmico, que demora pues 30 minutos, 40 minutos, y es molecular. Pero yo no he visto ningún informe publicado del INS donde se muestre el resultado de la validación de su prueba. No se ha visto. Entonces, no me consta que haya sido validada. Que se pueda estar usando. Correcto, complicada. Sí, ¿no? Yo he escuchado... Porque claro, el INS siendo juez y parte, ellos mismos validan, pero nadie le aclara a las universidades el camino a seguir para validar las suyas. La última con la que inicié para darle el pase a Fátima, doctor, ¿hay algún argumento para no haber adquirido pruebas moleculares y haber disminuido más bien la cantidad de estas que se realizan en el Perú, ahora que obviamente la prueba molecular, entiendo, ya no es un bien escaso en el mundo? No, pues lo único que se le podría ocurrir a alguien es que hay tanta prueba rápida comprada que quieren gastarla primero para que después no le abran proceso administrativo sancionador a los funcionarios que dejaron que las pruebas se queden guardadas en un cajón, me refiero a las rápidas, y se venzan, ¿no? Pasen su fecha de expiración. Entonces, para evitar que eso ocurra, están usándolas a expensas de no usar las pruebas moleculares. El problema es que no usar las pruebas moleculares hoy en día es un problema de salud pública, porque se está poniendo en riesgo justamente la apertura económica. Es muy grave. ¿Cómo entender, que no se esté, digamos, aparentemente impulsando, ¿verdad?, que se cumplan los procedimientos de parte de esas iniciativas que tienen la propuesta de pruebas moleculares rápidas y, sin embargo, estén ingresando o por ingresar de hasta 3 laboratorios pruebas de antígeno que tampoco tienen un resultado tan, digamos, cercano a la realidad como sí la tiene la molecular? Así es. Las pruebas de antígeno no detectan desde el día 1, sino un poquito más. Usted tiene que haber una cantidad alta de virus para poder detectar. Y la prueba ideal es la prueba molecular que busca el genoma, que justamente esa prueba rápida es la que están desarrollando en Cayetano Heredia, en el mismo INS, la Católica, Tumbes, en fin, la UPC. Pero, no sé, yo no entiendo qué cosa es lo que está pasando. Es lo otro. Sí. Y el costo sería más barato. Si dejáramos que se produzcan aquí las moleculares, eso se ha dicho en más de una oportunidad, y como mencionó al inicio, la necesidad por el tema de la reactivación, la fase 4, el aislamiento, pero si ni el seguimiento de contactos todavía es una realidad en los términos en los que los científicos lo piden. Claro, yo creo que el costo en este momento es lo de menos. Claro. Porque el costo, lo que debemos preguntarnos es cuánto nos cuesta no hacerlo.
¿sabe qué nos cuesta? Nos puede costar que tengamos que cerrar el país otra vez. Eso puede costar. Porque si abrimos una fase 4 sin estar haciendo un amortiguamiento de los nuevos casos que van a tener que aparecer necesariamente, porque hay más gente susceptible que entrará al ecosistema, vamos a decir, y por tanto el virus se reproducirá y habrá transmisión viral. Bueno, si no hacemos ese amortiguamiento con el sistema de rastreo de contactos, identificación temprana, usando pruebas moleculares, corremos el riesgo que de pronto aparezca una ola inmensa y tengamos que cerrar el país. Cuarentena total otra vez y volver a fase 1. Eso pues sería trágico para la economía del país y además, por supuesto, para la salud de las personas, ¿no? Y entonces, las muertes. Claro, naturalmente, o sea, sería terrible. Correcto. Por eso es imperativo que realmente se utilicen las pruebas moleculares, pero no para el diagnóstico necesariamente de enfermos, no. Eso también, pero debe hacerse masivamente, claro, para identificar quién está infectado y poder impedir que éste contagie. Correcto. Y así poder cortar la cadena de contagio. Correcto. Eso es lo importante. Doctor, las vacunas, ¿no? Incluso desde la Defensoría del Pueblo están pidiendo que se hable con bastante responsabilidad y dejemos el optimismo clásico quizá de los políticos, porque nos estamos, digamos, fijando demasiado en que van a llegar el primer trimestre, pero no sabemos realmente cuándo pueden estar en el país, mucho menos, porque además también se puede paralizar por algunos hallazgos que se encuentran en el camino. Realmente, ¿cuál es la expectativa real sobre las vacunas? ¿Cuántas? Entendiendo que incluso hay ensayos que todavía no se ven la fecha de empezar aquí en el país, porque también nos falta infraestructura, nos faltan algunos científicos. O sea, es muy distinto lo que se llama estudio de fase 3 en vacunas que vacunas. En este momento no hay vacunas. Lo que hay es simplemente un deseo de que haya vacunas. Y hay muchas candidatas a vacunas, pero en este momento es humo. No hay vacunas. Entonces, el decir, vamos a hacer un procedimiento de distribución de las vacunas, es como que yo diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un plan distribuyendo lo que me voy a ganar en la lotería. Entonces, usted me va a preguntar, oye, ¿y cuánto te ganaste en la lotería? Ah, no, es que todavía no he comprado el boleto. ¿Te das cuenta? Es así. Ni boleto todavía. Y ni siquiera. Acá, entonces, en este momento estamos hablando de humo. Entonces, el decir, así vamos a distribuir la vacuna, no sé, pues estamos adelantándonos. La vacuna que sirva, no sabemos ni siquiera cómo será. O sea, hay vacunas que requieren solo refrigeración de 4 grados centígrados, o sea, una cadena de hielo muy sencilla, cadena de frío muy sencilla. Hay otras que requieren congelamiento. Y hay otras que no requieren nada, que simplemente son estables a temperatura ambiente y hasta son bebibles. O sea, ni siquiera sabemos cuál vacuna es la que llegará al Perú. ¿Cómo vamos entonces a planear con anticipación su distribución? Eso es como es la analogía que he usado de la lotería. Bueno, por eso nos tenemos que adelantar, ¿no? La posibilidad en términos de logística, pero creo que la preocupación, por ejemplo, de la Defensoría iba más con el no, que esta esperanza, que este optimismo no sea de tampoco el fundamento de la irresponsabilidad de las personas o de confiarnos demasiado. Claro, ese es el peligro de hablar mucho de vacunas como si existieran, porque la gente se está peleando por un espacio en la nave que va a Marte cuando aún no ha sido construida y no tenemos la tecnología para llegar a Marte. O sea, hay que poner los pies sobre la tierra. En este momento, pero doctor, en este momento lo que tiene que hacer el ciudadano es cuidarse. Y lo que tiene que hacer el Estado es evitar que haya tanto contagio. Así de sencillo. Y para evitar que haya contagios, lo que hay que hacer es pruebas moleculares para identificar temprano a quien se infectó y rastrear sus contactos y aislarlos junto con el infectado. Y el ciudadano tiene que cuidarse con los métodos que ya todos conocemos, pero parece que el presidente algunas veces no practica, como el usar mascarilla, mantener distancia social, evitar aglomeraciones justamente. Eso es lo que necesitamos todos. Pero correcto. La vacuna... doctor Bustamante, solamente una para luego ponerle un audio. Quería justamente sus comentarios porque también es importante reconocer los errores para finalmente no volverlos a cometer. Pero dentro de esa línea, recuerdo una editorial también de The Economist que planteaba que
los gobiernos tenían que invertir justamente, es cierto, no poner como política de salud pública una vacuna que no existe, porque obviamente las políticas deben ser otras, el distanciamiento, las pruebas moleculares, cerco epidemiológicos, pero que tampoco tenía sentido no invertir ante la posibilidad de que esa vacuna aparezca. Entonces, mi pregunta es, no tiene sentido hablar de la vacuna como una política pública para solucionar el problema hoy, pero sí tiene sentido invertir, porque imagínese qué trágico sería, doctor, que se logre la vacuna y que no hayamos movido un dedo para poderla distribuir y que luego el problema ya no sea la obtención de la vacuna, sino nuestra incapacidad de distribuirlo. O sea, sí tiene sentido empezar a invertir y a tratar de ver paralelamente a lo todo que tenemos que hacer, pero empezar ya con la posible distribución de la vacuna, doctor. Sí, yo creo que no duele. Solamente 4 personas podían armar el plan de distribución y además es muy fácil. Y empezar a conversar con los privados. ¿Qué me podrías dar dado el momento? Claro. Ahora, Perú, en efecto, está cubriendo esas esquinas bien, me parece, porque se ha inscrito en lo que es la iniciativa COVAX, que es una especie de banco, una especie de chanchita que hacen los países pobres y de medianos ingresos para poder acceder a poder comprar en masa, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos van y le ponen 1.200 millones de dólares a una compañía fabricante de vacunas y le dicen, te compro con riesgo, como capital de riesgo, 500 millones de dosis. Perú no puede hacer eso, pues. Y tampoco estas compañías van a escuchar a un país que quiere comprarle 5 millones de dosis. Ellos venden mayorista. Pero la iniciativa COVAX lo que hace es junta a una serie de países, es una chancha, y entonces ya entonces puede decir, ahora yo te voy a comprar 200 millones de dosis. Y después estas se distribuyen entre los países que aportaron. Entonces Perú sí está cumpliendo con inscribirse y poner el dinero necesario para estar en la iniciativa COVAX. Eso es bueno. Correcto. Pero no debemos Doctor, un recordaris, por favor, de lo que decía en su entonces ministro de Salud, Víctor Zamora. Lo escuchamos. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular, con la finalidad de poder presentar evidencias que sirvan para cambiar las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora dice que no. Fuerte, de verdad. Eso lo dijo el 14 de abril. Y me acuerdo de la fecha porque era el cumpleaños de mi hijo. No, realmente no sé. Y usted lo negó y lo hicieron puré, ¿no? Trayéndole a colación cosas del pasado, etcétera, que no venían a colación, pero digamos, ¿no? Lo obtuso también de mucha gente de politizar el tema y no centrarse en cuestiones científicas. Sí, pues, lamentablemente, sí. En realidad ha sido un error y yo creo que esa política de tratar la prueba rápida como si fuese equivalente a la molecular es una política que hasta hoy se usa. Hoy mismo he escuchado en televisión, o he leído en Andina, no me acuerdo, una noticia respecto de que en el sitio tal se está usando la prueba rápida para diagnosticar, o sea, lo que diagnostica la infección es la prueba molecular, pero parece que la lección no la han aprendido todavía, ¿no? Correcto. Entonces, pero ese argumento de que quieren agotar las pruebas rápidas tampoco tiene sentido, porque las pruebas rápidas sí podrían servir, no complementariamente, pero para el tema de los exámenes de seroprevalencia, no de prevalencia. Es decir, no tienen que acabarse una para comprar las otras. Eso es otra tontería de este gobierno. Pero bueno, el tiempo nos gana, doctor. Seguramente voy a escuchar el tic-toc de un reloj que nos marca la hora exacta en que tenemos que acabar, pero yo quiero aprovechar esos últimos minutos. ¿Por qué cree que ha bajado la cantidad de contagiados? ¿Por qué la epidemia, el coronavirus estaría menguando algo en nuestra población? ¿Qué es lo que se ha hecho bien? ¿Es la propia naturaleza del virus? ¿Qué es lo que ha pasado? Correcto, pero doctor, termine su respuesta de lo anterior, que también creo que es importante. 10 segundos nada más sobre lo anterior. Sí. La prueba rápida china, esta que se usa como tira, no sirve ni siquiera para cero prevalencia. No sirve. La que se usa en el mundo para cero prevalencia es la prueba de ELISA o de enzima inmunoensayo o de quimioluminiscencia. Listo. Entonces, ¿qué haría yo con las pruebas rápidas compradas? Las voto. No sirven. Ahora, ¿por qué está bajando? Porque así es el ciclo vital de un virus.
así es el ciclo que se llama interactivo de un virus. El virus es un ente biológico no vivo que interactúa con seres vivos que somos en este caso los humanos. En la medida en que la gente que había que infectarse empieza a morir o se enferma, queda menos gente disponible y la que está disponible todavía está en aislamiento. Entonces se ve una baja. Ahora, lo que se ve es una baja en defunciones. No se ve una baja significativa en contagios. Todavía tenemos 5.000 a 6.000 contagios nuevos por día. Esa es una cifra muy alta. Entonces, me parece que no hay que ser tan optimista, hay que mirar las cosas con realismo. Muy bien. Clarísimo. A ver si lo escuchan también por allá, por fin, doctor Bustamante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, saludos Fátima, saludos Cristian.